Es decir, esa línea no está en balde, por si acaso, no está en vano. Este BOH, tal cual uno lo ha extraído el sondaje, el testigo, esa línea BOH también es un indicativo no directo, sino geométrico indirecto del rumbo o el azimut de esa diaclasa o superficie planar. Y hablo de su azimut, rumbo, dirección de buzamiento in situ, el real, lo que yo quiero llegar a restaurar. Bien, entonces, si me doy cuenta, tomo los extremos de esa elipse, ya sé que el BOH apunta hacia abajo, tengo esa orientación, y el extremo inferior de ese plano de discontinuidad de esa superficie planar, le vamos a llamar en efecto aquí un punto E. Como ustedes ven aquí, según la traducción, ya, pero no nos fijemos solamente en la traducción, sino en lo que es, se nos dice que es el extremo final, ¿no? Del ángulo, del eje largo de la elipse que tenemos aquí. De esta elipse de intersección que se forma en intersección, de hecho, con el testigo. Este extremo E es el extremo final del eje más largo de esa elipse. Pero hacia donde está apuntando el BOH. El BOH apunta hacia abajo a la izquierda, por lo tanto el E también va a estar así hacia abajo, por si acaso. En dirección hacia abajo, de caída, desde el centro de la elipse hacia abajo. Bien, como ustedes están viendo aquí. Y acá nos dice que es el lower end, es el extremo más bajo, de forma bastante relativa. ¿Y cuál es el extremo más alto o encima de este E? El opuesto, a lo largo de ese eje largo, el E'. Como ustedes ven acá, según la traducción, es el extremo superior, es el extremo que está encima, ¿no? del eje más largo de esta elipse de intersección. Entonces, a lo largo del eje más largo de esa elipse de intersección voy a tener el E y el E'. El E se va a acercar, va a estar como alineado a lo largo del BOH. Si el BOH va hacia abajo, entonces el E debe estar en esa dirección. Por lo tanto, hacia el otro lado, encima, en el upper extreme, en el upper end, en la parte superior, yo debo tener al E'. No me va a dar estos datos E', simplemente son posiciones referenciales que me van a ayudar a determinar o calcular las orientaciones, rumbos y buzamientos restaurados de ese plano en función al azimut y al dip del eje de la perforación. Bien, entonces, ¿a qué vamos aquí? ¿A qué vamos? Quiero que se fijen muy bien qué es el ángulo beta. Bien, ¿qué es el ángulo beta? El ángulo beta, por lo que ustedes están viendo en la imagen a la izquierda, aquí, el ángulo beta es un ángulo que se cuenta desde la línea del BOH, que es un dato arbitrario que puede venir según la perforación, lo que tengamos ahí en la naturaleza, desde esa línea gris gruesa hasta alcanzar la proyección inferior en líneas punteadas o discontinuas del E. Fíjense, ese ángulo no es un ángulo al azar, es el ángulo beta, y ese ángulo beta se mide desde el BOH siempre en sentido horario hasta alcanzar esa línea inferior debajo del punto E. Alguien me podría decir, pero ¿por qué no contamos desde el BOH desde aquí y damos toda la vuelta de la circunferencia hasta alcanzar el otro lado del E? Bueno, podría ser, pero la regla, la convención me dice que cuento el ángulo beta desde el BOH hasta alcanzar
la parte inferior del E en estas líneas punteadas o discontinuas, pero en sentido horario. Si este testigo lo vemos en planta, tal cual ustedes están viendo aquí, fíjense, el punto en el centro, el CA, ¿no? El core axis. A un extremo, el E y el E' al otro lado. El BOH está aquí. Alguien me podría decir, pero ¿puedo contar el BOH desde aquí? Y doy toda esta vuelta por donde estoy colocando el cursor del mouse hasta alcanzar el E. Podría ser, pero la convención en sentido estricto nos dice que el ángulo beta es el ángulo que se mide a lo largo de la circunferencia del cilindro del testigo y que se cuenta en sentido horario desde el BOH hasta alcanzar el punto E. Es por eso que el ángulo beta se mide a lo largo de la circunferencia de esa tubería, del sondaje. No es un ángulo inclinado, es un ángulo que está en efecto entre 0 grados y 360 grados. Puede ser 0, puede ser 90, 10, 80, 120, 270, 285, hasta 360. Obviamente en los casos cuando tenemos que el beta es 0 o 360 es porque está coincidiendo el BOH con el punto E, lo cual no siempre sucede, porque puedo tener diferencias de hasta 2 o 3 grados entre el BOH y el E. Entonces, normalmente, lo que se hace es medir a lo largo de la circunferencia del testigo o del núcleo, ya sea, por ejemplo, como ustedes ven acá, donde estoy indicando en B en la pantalla, o como ven acá en la parte inferior derecha, aquí donde esta persona tiene sus dos manos y está sujetando el testigo, el núcleo, y está colocando una especie de regla en un plano perpendicular al eje inclinado del testigo. Bien, entonces el ángulo beta, en efecto, es un ángulo entre 0 y 360 grados. Y este ángulo beta se cuenta desde el BOH hasta el E en una dirección horaria, ¿sí? O en un sentido horario. Esto luego no lo vamos a ver en sondajes ni en cajas, lo vamos a ver de forma estereográfica. Si esto les queda claro aquí, en la parte estereográfica va a ser súper sencilla, pero sucede muchas veces que es al revés, ¿no? Vemos esto desde la parte estereográfica y preferimos dejarla de lado. ¿Sabes qué? Mándame la hoja Excel que quiero calcularlo en 2-3 segundos, copiar y pegar y ya. Pero ya saben cuál es el riesgo, ¿no? Entonces, estamos dejando las cosas claras desde aquí, desde el principio. Aunque se van a dar cuenta, ya luego les voy a explicar que esto puede variar, ¿ya? Porque el ángulo beta, como ya les dije, normalmente varía entre 0 a 360 grados, pero en cada cuadrante, en cada intervalo de 0 a 90, 90 a 270 y de 270 a 360, hay algunas reglas que yo debo respetar para su procesamiento, pero eso lo vamos a ver poco después todavía. Pero la base ya la tienen aquí. Bien, ahora, ¿qué es el ángulo alfa? El ángulo alfa, si se dan cuenta, a diferencia del ángulo beta que está contenido en un plano perpendicular al eje de perforación, ¿sí? Porque recuerden que el ángulo beta, tal cual lo veíamos acá en el centro de la pantalla, en planta, es un ángulo que se cuenta, ¿no? Sobre y a lo largo de un plano perpendicular al eje de perforación. Sin embargo, el ángulo alfa es otra cosa. Bien, para ello, fíjense aquí a la derecha, en el extremo derecho de la pantalla, aquí. Bien, si se dan cuenta, como esa especie de trapecio vertical, no es otra cosa que un corte en sección del testigo. ¿Sí? El testigo cortado, sección. Imaginemos que a lo largo del plano determinado entre E y E', nosotros abrimos en dos ese testigo de perforación y a la derecha tenemos esa proyección.
Bien, por un lado, fíjense, esa elipse de intersección en beige, aquí ustedes la tienen acá, entre E en rojo y E' en azul, aquí, inclinado a esto.